Buen día. Hola, buen día. Hola. Hola. Bueno, mientras se van sumando, ¿me cuentan hasta dónde llegaron con Marina en espacios vectoriales? Hasta una definición que era del subespacio generado por A. Ok, subespacio general. O sea, ahí los ejemplos de esos que le siguen. Bien. Bárbaro. Hola. Hola, buen día. Bueno, mientras terminan de sumar, yo voy a empezar a compartir. Hoy vamos a arrancar con la práctica de espacios vectoriales, ¿sí? Yo tengo una duda, profe. Sí. Con superficies. Viste Sí. que nos habían subido un video, o sea, Sí. la página, perdón, un link de una Sí. página y después unos PDFs. Sí. Las guías de las prácticas, o no hay. Porque ¿Ustedes no dice tienen la práctica? no, y cuando dijeron conseguir, tipo, completarla, como que yo por lo menos no entendía de dónde sacar los ejercicios ni nada. ¿Dónde subieron? Yo miré el link y eso, y miré los ejercicios que habían mandado ustedes hechos en los PDFs, pero como no tenía nada para guiarme o El entender, enunciado. claro, y los otros ejercicios Pero- para completarlo, como que me quedó ahí. Ay, Te pregunto porque claro, por le ahí, digo, subieron. bueno, No, está pensé bien, que está cuando bien. volvíamos a la clase lo veíamos con ustedes, pero si ya arrancan con ejercicios vectoriales, me quedó ahí la duda que pasaba con Claro, eso. no, sí, está bien. Le subimos las resoluciones y no la práctica completa. Claro. Ay, ¿por qué no nos escribieron? Era muy difícil, un mensajito por Classroom y lo subíamos. Bueno, ahora después se los voy a subir, pero sí, la idea era que ustedes trabajaran con superficies, porque espacio lo que tiene es que son ejercicios muy largos, ¿sí? Y se habrán dado cuenta en la teoría que es bastante abstracto, no es muy parecido a nada de lo que estuvieron viendo hasta recién. Entonces la idea sería trabajar más con espacios que con superficie, que es una extensión de cónicas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cuando termine la clase les subo la práctica de superficies, ¿sí? O sea que la de espacios tampoco la tienen. No, ninguna, la última fue la de cónicas. Ok. Bueno. Está bien. Está bien, me lo voy a anotar un segundo, porque si no me voy a olvidar. Bueno, le voy a subir la de espacios vectoriales, la de superficies y la de transformaciones lineales, que es la próxima. ¿Sí? Les voy a subir todo eso. Ok. Les podría mandar ahora, a ver si lo tengo acá a mano, sí. Se los mando a ver si me deja por acá por el chat de Zoom y después se los subo al aula, no se preocupen. Si me deja, se los mando, así lo pueden leer. Creo que me deja subir archivos. A ver, un segundo. Así salí. Bueno, me está diciendo que mi conexión es inestable. Cualquier cosa me dicen, ¿sí? No, me escucha. Ahí se los envié.
Esa es la práctica. ¿Sí? Después yo te la subo al Classroom, no se preocupen. Pero si alguien la quiere descargar ahora, ahí la tiene. Bueno. Vamos a arrancar entonces con espacios vectoriales. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué era un espacio vectorial? ¿Cuál es la definición de espacio vectorial? ¿Alguien? Era Un conjunto de objetos no vacíos. O sea, de un conjunto de números matemáticos. Sí, Objetos un conjunto de matemáticos. objetos, ok, bien. Y por lo general a cada uno de esos objetos, ¿cómo se los suele llamar? Por más que no sea. Vectores. Vectores, exactamente. Pero ese conjunto en realidad puede ser un conjunto de polinomios, un conjunto de matrices, un conjunto de vectores, un conjunto de puntos, puede ser cualquier cosa. Pero a cada uno de esos elementos, por una cuestión de facilidad, se le dice vectores, ¿sí? O que no sea el típico vector que ustedes vieron en la primera unidad. Bien, el tema es que para hacer un vector necesita cumplir ciertos requerimientos, ¿sí? Y para hacer un espacio vectorial se necesitan 10 requerimientos, o sea, como 10 propiedades. Y básicamente el problema de estos ejercicios es que son muy largos, ¿sí? Son muy largos y se demuestran. Todo se demuestra. ¿Está? Así que, para agilizar, vamos a hacer el ejercicio 1A. Yo después les voy a subir esta práctica, ¿sí? Pero me interesa más que ustedes vean cómo se hace a que estén escribiendo. Está bastante completo, si quieren tomar nota, obviamente lo toman. Pero me interesa más que ustedes puedan entender cómo se hace, ¿sí? Son ejercicios muy largos. Así que, vamos a arrancar. Ustedes ven bien ahí, ¿no es cierto? ¿O lo harán un poquito más? Díganme. No, está bien ahí. Se ve bien, ok. Bueno, les leo el ejercicio 1, que dice... Dice, determine si cada uno de los conjuntos dados, junto con las operaciones habituales, se acuerda que para que sea espacio vectorial, tiene que ser un conjunto y tiene que estar definida la suma y la multiplicación por un escalar, ¿sí? Dice, bueno, si cada uno de estos conjuntos es un espacio vectorial. Y si no lo es, enuncie los axiomas que no se cumplen. Son 10 axiomas, 5 para la suma, 5 para la multiplicación. Entonces, el primer espacio que nos dice es este. Dice, sea el espacio vectorial B, ¿sí? Que es el conjunto de vectores en R3, porque fíjense en que tenemos 3 componentes, U1, U2 y U3, ¿sí? A ver si puedo checar un chiquito, si ustedes ven. Ahí, bien. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar? Vamos a definir 3 vectores, porque es lo que necesitamos. No sé por qué me hace esas líneas. Ahí está. El vector U, que tenga las componentes U1, U2, U3. El vector B, que tenga componentes B1, B2, B3. Fíjense que son todos vectores en R3, ¿sí? Y un vector W. Ambos pertenecen a este conjunto B, a este espacio, ¿sí? Fíjense que cada una de estas componentes dice que son números reales. O sea, no son otro tipo de números, no son números complejos, son números reales. Entonces tenemos que ver, perdón, y también definimos 2 números. Alfa y beta, escalares, números reales, ¿sí? Los definimos previamente porque después lo vamos a necesitar para probar cada uno de los axiomas. El primero era que era la suma cerrada, ¿sí? La cerradura de la suma. Es decir, ¿qué significa eso? Que la suma de 2 vectores tiene que pertenecer también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Vamos a plantear, bueno, vamos a ver si U más B pertenece a este espacio vectorial, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, sumo dos vectores, U más B, como ustedes ya saben cómo se hace, ¿sí? Es decir, sumamos componente a componente. La primera con la primera, es decir, que obtengo U1 más B1, la segunda con la segunda, es decir, que obtengo U2 más B2, la tercera con la tercera, es decir, que obtengo U3 más B3. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno de estos U1 y B1 son números reales, y si yo los sumo, ¿qué obtengo? Otro número real. No tengo un complejo, tengo un real. Si yo sumo U2 más B2, eran números reales. Entonces, ¿qué voy a obtener? Otro número real. Lo mismo pasa con la tercer componente.
Es decir, que me verifica esto de que cada una de las componentes del vector son números reales. Por lo tanto, la suma va a pertenecer a este conjunto B. ¿Se entiende? Ustedes párenme, no hay problema. Es bastante abstracto, así que ustedes díganme. ¿Estamos? Todo se demuestra. Sí. Bien. Voy a ir bajando. A ver si puedo tener dos propiedades por lo menos. Ahí estamos. Bien. La segunda propiedad era que sea conmutativa, que la suma sea conmutativa, es decir, que es lo mismo que si yo hago el vector u más b, que si hago el vector b más u. ¿Sí? Entonces, puede haber otra forma de hacerlo. Yo elegí esta, pero puede haber otra. Por ejemplo, parto de la suma de u más b. ¿Sí? Esto ya lo tengo de antes, que es, la primer componente va a ser u1 más b1, la segunda componente va a ser u2 más b2, la tercera va a ser u3 más b3. Ahora, como son números reales, yo sé que este es un numerito real. Este es otro numerito real. Este es otro numerito real. En los reales vale la conmutatividad, porque es lo mismo que si yo hago 2 más 3 que 3 más 2. En los reales estoy hablando. Entonces, como cada una de las componentes son un número real, yo las puedo invertir. Yo puedo hacer B1 más 1, B2 más U2, B3 más U3. ¿Sí? La puedo conmutar. ¿Sí? Acá puedo conmutar cada una de las componentes. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que si yo tengo una suma, la puedo como desglosar. Eso es porque provenía de una suma de dos vectores, ¿sí? Es decir, que yo puedo tener un primer vector, si saco la primer componente B1, la segunda componente B2, y la tercera componente B3, ahí tengo el vector B. Y si le sumo, el vector U. Entonces, ¿qué obtengo? Y en realidad es lo mismo que hacer B más U. Párenme. Es súper abstracto y es muy distinto a lo que ustedes vienen acostumbrados, así que párenme cualquier cosa. Acá van a ver pocos números. ¿Se entiende? Sí, hasta ahí sí. Bien. Vamos con la tercera. La tercera era la propiedad asociativa, ¿sí? Es decir, que si yo tengo la suma de U más B y a ese resultado le sumo W, en realidad es lo mismo que hacer el vector U más la suma de los otros dos. ¿Sí? Esta es la propiedad asociativa. Se puede partir de la misma forma. Acá, por ejemplo, se los muestro de otra manera, que también lo pueden hacer a la propiedad 2. ¿Sí? Se las muestro de otra manera. Un camino sería como hice en la de la conmutativa, que parto de una y llego a la otra. Esa es una forma. La otra forma es probar ambas igualdades y ver que son iguales. Esa es otra forma de hacerlo, de demostrar que son iguales. ¿Sí? Fíjense, acá parto de hacer U más B y al resultado le sumo W. Entonces, fíjense, acá tenemos el vector U más el vector B, está entre corchetes porque eso lo voy a resolver primero, y al resultado le voy a sumar el vector W. ¿Sí? Entonces, tengo dos vectores, directamente hago primer componente más primera, segunda más segunda, tercera más tercera. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto antes. Más el vector W. Y ahora vuelvo a tener una suma de dos vectores, así que vuelvo a pasar lo mismo. Vuelvo a sumar primera componente con primera, segunda con segunda, entonces que sumo 1 más B1, le sumo W1. U2 más B2, le sumo W2. U3 más B3, le sumo W3. ¿Qué pasa? Son todos números reales, porque yo lo definí al principio. ¿Sí? Yo dije que cada una de las componentes eran números reales, no son otro tipo de número. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 1 más B1 más W1 es un número real. ¿Sí? U2 más B2 más W2 es un número real. U3 más B3 más W3 es otro número real. Entonces me cumple con la condición. ¿Está?
Tiene la forma del vector que debería tener este espacio vectorial. Esta es la primera parte. Ahora vamos a demostrar la segunda parte. Y vemos después si son iguales o no. ¿Sí? Este es otro caminito. Cualquiera de los dos son válidos. Entonces, fíjense, partimos de, disculpen, el vector u, ¿sí? Y le vamos a sumar el vector b más el vector w, ¿sí? Entonces, acá medio que ahorré camino, ¿sí? Pero ustedes lo pueden hacer pasito a pasito. Fíjense, la primer componente que tengo, la primer componente del vector u, más, fíjense que están entre paréntesis, la del vector b1 más la primer componente del vector w. Para la segunda componente de todo este vector, ¿qué tenemos? Tenemos la segunda componente del vector u más, entre paréntesis, la segunda componente del vector b, y le sumo la segunda componente del vector w. Lo pueden hacer más pasito a pasito como en este caso, ¿sí? No hay ningún problema. Acá quise ahorrar un renglón, no ahorré mucho. Y la tercer componente de todo esto, ¿qué va a ser igual? Va a ser el vector u, y fíjense que las que voy a sumar primero, ¿quiénes van a ser? A b3, la tercer componente del vector b, y la tercer componente del vector w. ¿Sí? Como son números reales, yo puedo sacar esos paréntesis, además está todo sumándose, no tengo ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿qué obtengo acá? 1 más b1 más w1 es un número real. Esto que está acá es un número real. Esto que está acá es un número real, es decir, que tiene el mismo formato del vector general. Y además, ¿qué pasa? Voy a cambiar de color, así se ve. Fíjense en lo que tengo acá y lo que tengo acá son iguales. Lo que tengo en 1 y 2 son iguales. Es decir, que se cumple la condición de que es asociativa. Perdón. ¿Estamos? Díganme si quiere que despejo un poco, así ustedes ven mejor. ¿Se entendió? Profe, vos lo que tenés que demostrar es la igualdad esa que ponés en sí, lo que está en signo de Exactamente. pregunta. Claro, esta que está acá es el axioma de asociatividad. Entonces la idea sería demostrar eso. Cada uno de los Y axiomas se demuestran. Sí. lo que pertenece a los reales, ¿lo pusiste vos o te lo da el ejercicio directamente? Lo da el ejercicio. El enunciado dice que cada una de las componentes son números reales. Ah, bárbaro. Profe, una consulta, entonces, Sí. todas las propiedades que tenemos que demostrar que son las 10, ¿tienen que ser Sí. en el orden en que da la definición o puede variar el orden? No, puede variar, mientras no te olvides de ninguna. Claro, pasa que, por ejemplo, acá en este caso, en esta de lo que sería la asociativa, tranquilamente se puede usar la conmutativa, pero claro, si no demostraste antes que existe la conmutativa, La entonces tenés que tampoco hacer. podés. Entonces, Sí, por eso, o no, sea, tendría que ir pensando en mi cabeza, decir, bueno, debería usar esto, entonces primero demuestro esta, que me va a servir para la otra que tengo que englobar. tal cual, vas a ir viendo que después te van a servir. Sí, si haces primero la conmutativa, te va a servir un poco para la asociativa. Claro, por Pero, eso, ¿qué entonces es lo que ir te va a viendo de acuerdo hacer? al ejercicio. Solo la parte igual que te va a servir es esta parte, es la parte donde vos sumaste los dos vectores. Tampoco es que es mucho Bueno, lo sí, que, es eso nada más lo que te sirve. Es solo esa parte, porque después claro. la usas acá. Pero es esa partecita nada más, que la vas a tener que escribir. En algún momento la vas a tener que escribir porque te va a ayudar. Vas a ver que Sí, cuando empieces a seguro. hacer los ejercicios, ahora porque son vectores, y uno está un poco más familiarizado con los vectores, pero cuando sean polinomios, van a ver que van a escribir todo, porque no están tan acostumbrados a escribir con polinomios, y ni Sí. hablar con matrices. ¿Sí? Ahora porque son vectores. A ver, al principio siempre acostúmbrense a hacer todos los pasos. Después van a ir viendo que alguno que otro lo pueden evitar. ¿Sí? Pero fíjate que mucho que digamos no te ahorra. Si hiciste primero el de asociativa antes que el de conmutativa. Mucho no te va a ahorrar. ¿Sí? Bueno, ¿sigo? ¿Alguna otra duda acá? Bueno, Siga. fíjense que ahí al final
tienen la conclusión, ¿sí? Acá que creo que no se veía que por la primera condición y la segunda se cumple la igualdad, es decir, que es asociativa, ¿sí? En realidad es como les decía antes, se puede hacer como los dos caminos, se puede partir de la primera parte de la igualdad y hacer todo el caminito y llegar a la segunda parte de la igualdad, o hacer las dos partes y verificar que son iguales. ¿Sí? Cualquiera de los dos caminos es válido. Yo se los mostré, les quise mostrar los dos, ¿sí? Los dos caminos, pero ustedes pueden elegir cualquiera que les resulte más cómodo, más fácil, ¿sí? Por eso no hay ningún problema. Bien. El cuarto axioma, ¿sí? Es que existe el elemento neutro. Como estamos en vectores, ¿quién sería el elemento neutro? Bueno, ahí un poco más. Spoiler. El vector nulo. El vector nulo, exactamente. Es decir, que tiene tres componentes, tres ceritos, ¿sí? Entonces tendríamos que ver si existe el vector nulo, el elemento neutro. ¿Y cuál es la condición que cumple un elemento neutro? Bueno, que si yo sumo cualquier vector más el vector nulo, ¿sí? O lo hago al revés, ¿sí? Es decir, lo conmuto, el resultado es el vector U. Es decir, ese vector U no se altera, ¿sí? ¿Para quién? Para cualquier vector que pertenezca a este conjunto, ¿sí? Lo que tiene esto es que nosotros tenemos que generalizar, ¿está? Entonces, vamos a suponer que tenemos nuestro vector U, nuestro vector nulo, perdón. Lo que les quería decir es que Marina seguramente les habló de negritas, de escribir a los vectores en negrita, ¿puede ser? Sí. Bueno, como nosotros escribimos a mano, no tenemos mucha opción de escribir en negrita porque no distinguimos capaz. Entonces ustedes escribanlo como vector, escribanle la rayita, ¿sí? Capaz que Marina les hacía esto de escribir, qué sé yo, así, el vector nulo así. Como es muy difícil cuando ustedes lo escriben, de escribirlo en negrita, escríbanlo como vector, escriban la rayita, ¿sí? Bien. Borro esto, así no confundo. Ahí está. Bien, entonces, vamos a suponer que en realidad este vector nulo sí pertenece. ¿Sí? Vamos a partir de esa suposición. Vamos a suponer que pertenece. Entonces, si pertenece, ¿qué pasa? Bueno, si pertenece, ¿qué puedo hacer? Puedo sumar dos vectores, porque estoy pensando que pertenece. Puedo sumar un vector U con este vector nulo. Entonces, el vector U era U1, U2, U3. El vector nulo es el 0, 0, 0. Yo lo puedo sumar, porque es primer componente con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Cuando yo lo sumo, ¿qué obtengo? Vuelvo a obtener U1, U2, U3. ¿Sí? Yo sé que parece como, es obvio, pero hay que escribirlo. ¿Sí? Es la única forma de demostrar. ¿Está? Porque si no está, es como que ustedes, no es obvio. ¿Está? Hay que escribirlo. Eso quiero que les quede claro. Bien. Entonces, esta sería como la primera parte, como esta que está acá. Yo puedo hacer el vector U más el vector nulo. Ahora tendríamos que ver si se cumple la inversa, ¿sí? Es decir, la conmutativa. Si hago el vector nulo más el vector U. ¿Sí? Si vuelvo a obtener el vector U, es porque el vector nulo pertenece. ¿Sí? Paso a la otra hoja. Un segundito. Ya borro esas líneas. Bien. Entonces, fíjense, acá está desde el otro lado. ¿Sí? Tenemos el vector nulo más el vector U. Entonces, el vector nulo es el 0, 0, 0, el vector U es el U1, U2, U3, sumo primera componente con primera, segunda con segunda, tercera con tercera, ¿qué obtengo? Obtengo el vector U. Es decir, que existe el vector nulo en este conjunto. Lo tenemos que demostrar. A veces es más fácil, porque a veces podemos tener un plano, una recta, y es más fácil de ver. Otras veces no es tan sencillo y hay que demostrarlo.
Bien, acá es donde decimos que existe este vector nulo que pertenece a este conjunto B, de manera tal que se verifica esto, que el vector U más el nulo es igual al vector nulo más el vector U, y es igual al vector U, ¿sí? Para cualquier vector U, ¿sí? Estamos generalizando. Bien, el quinto axioma de la suma era que existe el elemento opuesto, ¿sí? Entonces, si existe el elemento opuesto, ¿qué es lo que se debe verificar? Bueno, entonces, si existe menos U, es decir, el opuesto del vector U, ¿sí? ¿Qué se verifica? Bueno, que si yo sumo el vector U y su opuesto, o lo conmuto, o al revés, eso me tiene que dar el elemento neutro, o el vector nulo en este caso, ¿sí? Entonces lo probamos. Fíjense que acá lo probamos desde las dos partes de nuevo. Hacemos U más su opuesto, ¿sí? Es decir, U1, U2, U3, le sumo el vector opuesto de U. Como es una suma, yo hago primera más primera, segunda más segunda, tercera más tercera. Entonces fíjense en que obtengo U1 menos U1 me da 0, es un número real. U2 menos U2 es igual a 0, es un número real. U3 menos U3 es igual a 0 y es un número real, ¿sí? Es decir, que esto nos da el elemento neutro, o el vector nulo, ¿sí? Cumple con las condiciones porque nos dan números reales. Entonces, probamos desde el otro lado. Si yo hago el opuesto del vector U más el vector U, ¿sí? Hago el mismo camino. El opuesto del vector U, le sumo el vector U, hago primera componente más primera, segunda más segunda, tercera más tercera, y vuelvo a obtener lo mismo. Esto que está acá es igual a 0, esto que está acá es igual a 0, son números reales, y esto que está acá es igual a 0. ¿Sí? Fíjense que existe el elemento opuesto. ¿Sí? Por cualquiera de los dos caminos llegamos a que es igual al elemento neutro. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Bueno, ahora vamos a ir a las de la multiplicación. La primera es que es cerrada con respecto al producto por un escalar, ¿sí? Es decir, que lo que tenemos que verificar en primer lugar es si yo hago un vector U por alfa, ¿sí? Si esto pertenece a este espacio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, hago alfa por U. ¿Quién es U? Tiene componentes U1, U2, U3. ¿Cómo hacíamos un producto entre un escalar y un vector? Y bueno, cada componente lo multiplico por ese número, por ese escalar, ¿sí? Entonces tengo alfa por U1 es un número real, alfa por U2 es un número real, alfa por U3 es un número real. Porque al principio, ya no sé si se acuerdan, pero yo definí que alfa era un número real. Cada una de las componentes es un número real. Si yo multiplico los números reales, el resultado es un número real. ¿Sí? Es decir, que cumple con la condición de un vector que pertenece a este conjunto, a este espacio. ¿Sí? Ahí ya lo demostramos, ahí ya quedó. Diciendo que cada una de esas componentes son números reales, ya está. La segunda es que es distributiva con respecto a la suma, ¿sí? Es decir, que yo tengo que ver si yo hago alfa, o sea, un número, ¿sí? Y a eso lo multiplico por la suma de dos vectores, en realidad es lo mismo que hacer alfa por U más alfa por B, ¿sí? Voy a aprovechar para subir un poquito, así lo tenemos completo. Ahí está. Bien, entonces, arrancamos con alfa por la suma de U más B, ¿sí? Es decir, lo primero que voy a hacer es la suma de los dos vectores, la suma de U y la suma de B. Entonces, ¿qué tenemos? U1, U2, U3, más el vector B1, B2, B3, ¿sí? Es decir, sumamos primer componente con las segundas componentes y las terceras componentes. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este es el vector de la suma. A esto lo vamos a multiplicar por alfa, es decir, que a cada una de las componentes del vector que resulta de la suma, lo multiplicamos por alfa.
Fíjense en que es lo que tenemos acá, alfa por, entre paréntesis, U1 más B1. Alfa por, entre paréntesis, U2 más B2. Alfa por lo que tengo en la tercera componente. ¿Sí? Como son todos números reales, ¿sí? Alfa es un número real, las U son números reales y los B son números reales, puedo hacer la distributiva. Es decir, puedo hacer alfa por 1, alfa por B1, alfa por U2, alfa por B2, alfa por U3 y alfa por B3. ¿Qué es lo que tengo acá? Y todos estos son números reales. Porque lo único que hice fue hacer operaciones con números reales. ¿Sí? Ahora vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver si se cumple, que es igual a alfa por el vector U más alfa por el vector B. Entonces, ¿qué hago? Bueno, arrancamos haciendo alfa por el vector U, es decir, que a cada componente... Profe, Sí, perdón, vos ahí podrías en la primera salir directamente y poner que eso es lo mismo que alfa por U más alfa por sí, B. sí. Es lo que yo les decía, están los dos caminos. Ustedes pueden, a partir de esta, continuar trabajando y llegar a esta. Es decir, sacan factores comunes, ¿sí? Acomodan un poquito, sacan factor común y llegan a eso. Sí, está bien lo que me decís, Alamiro. Es otro camino y está bien. Hagan cualquiera de los dos. ¿Sí? Listo, gracias. Bien, entonces, les estaba diciendo, lo primero que hacemos es alfa por el vector U, es decir, alfa por cada una de las componentes del vector U. Hacemos más alfa por cada una de las componentes del vector de B. ¿Sí? Ahora tenemos la suma de dos vectores. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos primera componente con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Es decir, ¿qué usamos acá? Usan todo el conocimiento que tienen de vectores, de matrices y de polinomios. ¿Sí? Van a tener que usar todo lo que saben de ahí. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos alfa por 1 más alfa por B1, alfa por U2 más alfa por B2, alfa por U3 más alfa por B3. Entonces, fíjense que lo que teníamos acá y lo que teníamos acá son iguales. Es decir, que se cumple la propiedad de que es distributiva con respecto a la suma de vectores. ¿Estamos? ¿Están asustados con esto? ¿Le pudieron entender a Mari cuando le explicó el tema? ¿La pudieron seguir? Sí, por ahora vamos bien. Bien. Bueno, vamos con la Aparte tercera está propiedad. como muy familiar esto, porque es como vectores, entonces está como bastante lindo Sí, para... sí, sí, por eso quise arrancar con vectores. Sí. Bien, entonces, vamos a la tercera propiedad de la multiplicación, es decir, que ¿qué tenemos? Tenemos la suma de escalares y a eso lo multiplicamos por un vector, ¿sí? Y queremos ver si es distributiva con respecto a esta suma de escalares, ¿sí? Es decir, si podemos hacer alfa por u más beta por u. Al principio, ¿sí? Yo para después no olvidarme, había dicho que alfa y beta eran números reales, ¿sí? Así ya me despreocupo de eso. Ustedes todos cualquier elemento que usen, tienen que aclarar a dónde pertenece, ¿sí? Entonces, arrancamos igual. Arrancamos por alfa más beta, ¿sí? Lo multiplicamos por el vector u. Entonces, piensen en alfa más beta como una unidad, como un único número, ¿sí? Entonces vamos a distribuir alfa más beta en cada una de las componentes del vector, ¿sí? Entonces nos queda alfa más beta por U1, alfa más beta por U2, alfa más beta por U3, ¿sí? Incluso acá lo que podemos hacer es distributiva, porque alfa más beta es un número, ¿sí? Es decir, podemos hacer alfa por U1 más beta por U1, alfa por U2 más beta por U2, alfa por U3 más beta por U3, ¿sí? Como para abrirlo un poquito más. Y después podemos ver la otra parte. Me voy a la otra hoja. Vamos. Me pasé la hoja. Bien. Este es lo que les había dicho recién.
¿sí? Esa es la distributiva. Ahora vamos por el otro camino. Hacemos alfa por el vector u más beta por el vector u, ¿sí? Es decir, nos queda alfa por u1 más alfa por u2 más alfa por u3 más el otro vector, ¿sí? El vector u multiplicado por el escalar b, beta. Como tengo la suma de dos vectores, lo que hacemos es sumar dos vectores, ¿sí? Entonces fíjense, lo voy a escribir con otro color, cuando ustedes lo hacen, nos va a quedar igual a la primera parte, ¿sí? Esto que está acá tiene la misma forma que esto que está acá. Entonces son iguales. Lo mismo, pueden ir por el otro camino, pueden partir y llegar a este, ¿sí? Cualquiera de los dos caminos son totalmente válidos, ¿sí? Ahora, lo que vamos a tener que probar es la asociatividad de la multiplicación, ¿sí? Tenemos alfa por beta por u, o alfa por beta y eso lo multiplicamos por u, ¿sí? Entonces fíjense, primero al vector u lo multiplicamos por beta, después a ese vector lo multiplicamos por alfa y ahí tenemos el vector resultante, ¿sí? Es decir, alfa por beta por u1, alfa por beta por u2, alfa por beta por u3. Ahora vamos a probar la otra parte de la igualdad. Alfa por beta lo multiplicamos por el vector u, ¿sí? Es decir, alfa por beta como un combito, por eso está entre paréntesis. Entonces nos va a quedar alfa por beta por u1, alfa por beta por u2, alfa por beta por u3. Fíjense de nuevo que verificamos que esto es igual que esto, ¿sí? Si borro un poco de rayas, fíjense en que esto que está acá es igual a esto que está acá. Es decir, que verificamos la igualdad, ¿sí? Por lo tanto, esta propiedad también se cumple. Bien, como les dije, son ejercicios muy largos. Nos falta una, ¿sí? Que es la existencia del elemento neutro para la multiplicación, ¿sí? De un escalar con un vector. Entonces, fíjense, tenemos 1, ¿sí? En este caso el elemento neutro, el escalar, ¿sí? Entre un vector y un número. El elemento neutro va a ser el número 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo a 1 lo multiplico por un vector, me debería dar el vector, ¿sí? Tenemos que ver si eso se cumple para cualquier vector u. Entonces, arrancamos haciendo 1 por el vector u. 1 como un número, no como otra cosa, ¿sí? Un número, 1, el escalar 1. Entonces, hago 1 por cada una de las componentes del vector, ¿sí? Entonces, 1 por un número me da el mismo número, ¿sí? Es decir, que lo que obtengo es el vector u. Por lo tanto, existe el elemento neutro para la multiplicación por un escalar. Es decir, que este conjuntito que está acá de vectores, ¿sí? De 3 componentes, en R3, es un espacio vectorial. Ahí está. Si tenemos que demostrar si es un espacio vectorial, hay que ver los 10 axiomas. ¿Sí? Bueno, por una cuestión de tiempo, no voy a ver el B. El B es de polinomios. Entonces, yo se los voy a subir para que ustedes lo puedan ver tranquilos. ¿Sí? Cualquier cosa de próxima clase me preguntan. ¿Está? Porque quizás empezamos a hablar con tanto letrerío y se me pierde. Y no tiene sentido. ¿Está? Sí quiero mostrarles, el B se los dejo, ¿sí? Lo tienen ahí resuelto. Es el C, son larguísimos, eso sí, ya se los digo. Son muy largos. Es acá, el C. Acá. No quiero mostrar la solución, por eso pongo así. El C nos pregunta si esto que está acá, si este conjunto, perdón, quiero apretar para escribir y no puedo. Si este conjuntito que está acá es un espacio vectorial. Fíjense que dice que es el conjunto de puntos x, y, ¿sí? Que pertenece a R2, de manera tal que se cumple una condición. Es decir, ¿cuál es la condición? Que y es igual a 3x más 1. ¿Qué es esto que está acá? Si estamos hablando en R2. Una recta. Una recta, perfecto. ¿Cómo sería la forma general de la recta?
la ecuación general. O sea, esta que está acá, pasarle la ecuación general, que tendría que estar. Igualada a ¿qué? 0. Igualada a 0. ¿Y cómo le igualo a 0? ¿Cómo me queda? Pasarla ahí para el otro lado. Ok. O bueno, sumar Entonces, menos i. está bien. 3x menos y más 1 igual a 0. Así me quedaría. Sí. Ahora, ¿les dijo Marina cómo detectar cuando tienen este tipo de ejercicios si es o no un espacio vectorial y después seguir con todo el otro? Creo que había mencionado que la cosa más importante era ver el tema de que se cumpla la ley de cierre, o sea, que el elemento, cuando uno aplique las propiedades, el resultado figure dentro de ese conjunto que estamos buscando el espacio. Sí, las cerraduras, está bien. Sí. Eso para un subespacio. La existencia Bien. del elemento neutro, del Exacto. elemento nulo. Exactamente. Ya si ustedes ven que el elemento nulo no existe, ¿sí? Si no está contenido en esto, no es ni espacio ni subespacio, no es nada. ¿Sí? Esta recta pasa por el origen de coordenadas, No. simple vista. No. ¿Por qué? Porque el C es distinto de 0. Para pasar debería ser de este estilo. 3x menos y igual a 0. Ahí sé que pasa por el elemento neutro, por el 0, 0. Entonces, si pasa, hago todo lo otro para ver si se cumple o no. Pero ya viendo que esta recta no pasa por el origen, o sea, el elemento neutro no existe, no está contenido en este conjunto, ya con eso es suficiente para decir que no es un espacio vectorial. Tampoco sería un subespacio. No sería ninguna de las dos. ¿Está? Bueno. En este ejercicio son ultra largos, así que imagínense que si me hubiese puesto a resolverlos enteros, eran como 20 páginas, así que solamente les demostré, una es verlo desde el elemento neutro, pero la suma ya no existe, fíjense. Vieron que, como Judith me dijo, tenía que ser cerrada en la suma. Una de las primeras condiciones era que sea cerrada en la suma. Bueno, ya ni siquiera es cerrada en la suma. Fíjense, yo escribí que tengo 3 puntos. Tengo el punto x1 y 1, el punto x2 y 2, y el punto x3 y 3. ¿Sí? Porque es un conjunto de puntos. ¿Sí? Estamos hablando de puntos. Recuerden que nosotros siempre hablamos como de vectores, ¿sí? Para decirlo en forma general, pero en realidad son puntos. Bien. Entonces, vamos a ver si existe la suma. ¿Sí? Entonces, primera condición. Si el punto x1 y 1 pertenece a este espacio, entonces, ¿qué se cumple? Se cumple la condición. Se cumple que y1 es igual a 3 por x1 más 1. Si el segundo punto, x2 y 2, pertenece al espacio vectorial, entonces se verifica la condición. ¿Cuál sería la condición? Que y2 es igual a 3 por x2 más 1. Esta condición que está acá, esta. Se verifica esa condición. Entonces, bueno, vamos a ver si la suma de estos vectores también me verifica la condición. ¿Sí? Si el resultado de esta suma me verifica la condición. Fíjense, sumamos los dos vectores. ¿Sí? Entonces, sumo primera componente con primera, segunda con segunda, y ahí tenemos x1 más x2 y 1 más y2. Entonces, si esto pertenecería al espacio B, debería cumplir la condición. Es decir, debería verificar que la segunda componente es igual a 3 por la primera componente más 1. Es lo que hago acá. y1 más y2, que es la segunda componente, es igual a 3 por x1 más x2, que es la primera componente, más 1. ¿Sí? Entonces, abajo me queda igual. Acá puedo hacer la distributiva. 3 por x1 más 3 por x2 y le sumo 1. ¿Sí? Ahora lo que podemos hacer es, voy a borrar un poquito acá, así lo uso. Fíjense en esto. Y1, ahí quería escribir, no borrar. Y1, ¿a qué es igual? Es igual a 3 por x1 más 1. Entonces lo reemplazo. Y2, ¿a qué es igual? A 3 por x2 más 1. Entonces lo reemplazo.
Pero fíjense en 3x1 más 3x2 más 2 me queda. Y es completamente distinto a lo que tengo del otro lado. Entonces la suma no es cerrada. ¿Sí? En este ejercicio les pedía que demostraran cuáles eran aquellos axiomas que no se verifican. Es decir, que los tendrían que hacer a todos. En realidad, esto es como para que practiquen, ¿no? Pero ya siendo, como vimos antes, que el nulo no pertenece, ya está, con eso es suficiente. En este ejercicio en particular les preguntaba, les decía, bueno, indique cuáles son aquellos que no se verifican, ¿sí? Entonces ya si la suma no es cerrada, esto no es un subespacio, no es un espacio, perdón. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok, bien. Se los dejo después para que ustedes lo lean tranquilos, lo miren. Vamos a ir al ejercicio. ¿Qué hora es? No, se los dejo. El de matriz también se los dejo. Está completísimo. Lo pueden leer. Vamos con el 2. El ejercicio 2 dice: determine si el conjunto dado S es un subespacio de B. ¿Sí? Entonces, vamos con el ítem A. El ítem A tiene a su vez dos ítems. A ver, déjenme ver un segundito. Así cambiamos de vectores por otra cosa. Ahí está, vamos a hacer el 2C, así vemos algo de matrices. Vamos a hacer el 2C. El 2C dice, lo tengo acá escrito, fíjense. Tenemos que ver si esto que está acá es un subespacio. ¿Sí? Fíjense que este conjunto está formado por aquellas matrices cuadradas, ¿sí? De orden 2, de 2 por 2. Imagino que Marina les escribió las matrices así, ¿no? Que pertenecen a los R reales 2 por 2. ¿O no se los escribió? No me acuerdo. Bueno. Pero se entiende la notación igual. Ok. Bien, entonces, tenemos esta matriz cuadrada y hay una condición. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Que dice que A por D, es decir, que el producto de las diagonales, de la diagonal principal, es mayor o igual, ¿sí?, al producto de la diagonal secundaria. Esa es la condición. Tenemos una condición, ¿sí? Entonces, para ver que sea subespacio, ustedes me habían nombrado que tenía que el nulo pertenecer, y solamente bastaba con demostrar si la suma era cerrada y si el producto por un escalar es cerrado. Con esas tres cositas ya es suficiente para ver si es subespacio. Para que sea espacio se tienen que cumplir las 10 condiciones. ¿Sí? Se tienen que demostrar los 10 axiomas para que sea espacio. Para que sea subespacio, es decir, un subconjuntito de ese espacio, alcanza a comprobar si el nulo pertenece, ¿sí?, si la suma es cerrada o si el producto por un escalar es cerrado. Con eso ya es suficiente, ¿sí? Ahora ya se empiezan a cortar los ejercicios. Entonces, vemos si el nulo pertenece, ¿sí? La matriz nula, en este caso, sería esta, ¿sí? Una matriz cuadrada 2 por 2 con ceros, ¿sí? Donde todos sus elementos son ceros. Entonces me fijo si la condición se cumple. ¿Cuál es la condición? Bueno, que el producto cruzado de la diagonal principal sea mayor o igual que el producto cruzado de la diagonal secundaria. Y es todo cero, ¿sí? Me da 0 y 0. Se cumple la parte del igual. Con que se cumpla la parte del igual ya me es suficiente, ¿sí? Distinto sería si acá la condición hubiese sido que sea mayor, solo mayor. Si hubiese sido un mayor, ya el nulo no pertenece. ¿Se entiende? Si la condición solo hubiese sido de mayor, acá esto es 0 es igual a 0. No es mayor. Entonces no me sirve. Entonces, pero como tenemos el igual, me sirve. Quiero borrar, no puedo. Ahí está, sí. Una pregunta, ¿vos dijiste que era un subespacio si el nulo pertenecía, si la suma era cerrada? ¿Y cuál era el otro caso? Si el producto por un escalar es cerrado.
Gracias. Es decir, si pertenece. ¿Sí? Sí. Si K por U pertenece. Bien, entonces lo que podemos decir es que la matriz nula pertenece a este subespacio, a este conjunto. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que tenemos que ver es si la suma es cerrada, es decir, si la suma pertenece. Si yo elijo dos matrices cualesquiera y la suma pertenece. Entonces, no, borro acá y me voy a la otra hoja. Bien. Ahí, un momento, ahí estamos. Bien, entonces, fíjense, defino a dos matrices. La matriz A, cuyos elementos son A1, B1, C1, D1. La matriz B, cuyos elementos son A2, B2, C2, D2. Ambas pertenecen a este conjunto. Entonces, si pertenecen, yo estoy diciendo, estoy imponiendo que estas matrices, cualesquiera que yo elegí, pertenecen. Si pertenecen, entonces cumplen con la condición. Es decir, que el producto de la diagonal principal es mayor o igual que el producto de la diagonal secundaria, en ambas matrices. ¿Sí? Lo estoy imponiendo, elegí dos matrices cualquiera y cumplen con la condición. ¿Está? Entonces ahora lo que yo quiero probar es si la suma también pertenece. ¿Sí? Entonces, sumo dos matrices. ¿Cómo sumamos dos matrices? Sumamos de acuerdo a la ubicación del elemento, es decir, las que están en el elemento 1, 1, con la del elemento 1, 1, la que está ubicada en el 1, 2 con el 1, 2, la que está ubicada con el 2, 1, le sumamos la otra que está ubicada en el 2, 1, y la que está ubicada en la ubicación 2, 2, con la que está ubicada en la ubicación 2, 2. ¿Sí? Es decir, sumamos los que están en la misma ubicación. Entonces nos queda A1 más A2, B1 más B2, C1 más C2 y D1 más D2. La suma se puede hacer, ¿sí? No es algo que no se puedan hacer. Son números reales, no pasa nada. Ahora, esta suma de matrices, esta matriz que nosotros obtuvimos, debería cumplir con la condición para poder pertenecer. ¿Sí? No es que esto queda ahí, que yo hago la suma, me dio y ya está. Sino que veníamos de una condición. ¿Sí? ¿Cuál era la condición? Que el producto de la diagonal principal sea mayor o igual que el producto de la diagonal secundaria. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos A1 más A2 por D1 más D2, que es esto que está acá. Hicimos el producto de la diagonal principal. ¿Sí? Y deberíamos ver si es mayor o igual que el producto de la diagonal secundaria, que es lo que está acá escrito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a empezar a ser distributiva. ¿Sí? ¿Qué hago? A1 por D1, A1 por D2, más A2 por D1, más A2 por D2. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. Ahora, fíjense, B1, acá también hacemos distributiva, B1 por C1, B1 por C2, más B2 por C1, más B2 por C2, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Ahí borro todos estos rayones. Solamente hice distributiva. Ahora, ¿por qué yo puse que no es un subespacio, que no pertenece? ¿Por qué pude poner eso? No tengo idea, pero es porque es mayor o igual, ¿o no? Yo que conozco nada más que esto, perdón, quería escribir, que ¿No A1 es ese por A2 por D1, D1? A2 Por por D1. D1. Este que está acá. ¿Qué Claro, tiene? Sí, ¿qué tiene? no sabemos realmente si es mayor o no, Exactamente. por lo que vos La, un- planteaste ahí. la única información que nosotros tenemos es que A1 por D1 es mayor o igual que B1 por C1. Es decir, A1 por D1 es mayor o igual que esto. Ahora, ¿qué otra información tenemos? Que A2 por D2 es mayor o igual que B2 por C2.
De esto que está acá en el medio, no tenemos ni la menor idea. No podemos asegurar que es mayor. Por lo tanto, no pertenece. Porque no tenemos información. No sabemos, pueden ser cualquier número. ¿Se entiende? Vamos a hacer uno de polinomios, así tienen. Bien, voy a bajar. Tenemos este de polinomio. También tenemos que ver si este conjunto es un subespacio, ¿sí? Entonces, fíjense en que tenemos el conjunto S, que está formado por los polinomios, perdón, quería escribir, ahí está, por los polinomios, ¿sí? De orden 2, ¿sí? Cuando nombramos a los polinomios, se los suele simbolizar con la letra P, ¿sí? Y abajo el grado de los polinomios. Puede ser de ese grado o menor. Entonces, este polinomio va a tener esta forma, ¿sí? Va a ser A más B por T más C por T al cuadrado. ¿Sí? Tiene esta forma. Y además tiene una condición, ¿sí? Que la suma de los coeficientes es igual a 0. ¿Está? Acá el espacio vectorial vendría a ser todos los polinomios de orden 2. ¿Sí? Entonces queremos ver si esto que está acá es un subespacio de esto. ¿Sí? Entonces, lo primero que vemos es si el polinomio nulo existe, ¿sí? Si pertenece a este subespacio. Entonces, fíjense, el polinomio nulo, ¿cuál sería? El que tiene todos los coeficientes iguales a 0. Entonces, sería el polinomio, ¿sí? P de t, que sea 0 más 0t más 0t al cuadrado. ¿Por qué digo que pertenece? Porque cumple con la condición. La suma, ¿sí? La suma de los coeficientes es igual a 0. Me cumplen con la condición, ¿sí? Por lo tanto, el polinomio nulo pertenece a este conjunto, ¿sí? Ahora veamos si la suma pertenece. Entonces, voy a definir, ¿sí? Lo mismo que antes que hice con las matrices. Yo elijo dos polinomios que pertenezcan, es decir, dos polinomios que cumplan con la condición. Estoy eligiendo, no estoy haciendo nada, solamente elijo. Defino un polinomio P de t, que es A1 más B1 por t más C1 por t cuadrado, y pertenece. Entonces, si pertenece, cumple con la condición, que la suma de sus coeficientes es igual a 0. Ahora elijo otro polinomio, porque tengo que probar si la suma es cerrada, ¿sí? Tengo que definir dos polinomios. Entonces, defino un polinomio Q de t, que es igual a ¿quién? A 2 más B2 por t más C2 por t cuadrado, y pertenece a este subespacio. Entonces, si pertenece, cumple con la condición, que la suma de sus coeficientes es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahora hacemos la suma. Recién ahora estamos haciendo la suma. Vamos a ver si pertenece o no esta suma. ¿Sí? Para sumar dos polinomios, lo que hacemos es sumar aquellos que tienen el mismo grado. ¿Sí? Es decir, término independiente con término independiente, es decir, que sumo A1 con A2, los que tienen el término lineal, es decir, B1 más B2, y eso lo multiplico por T, y los que tienen el término cuadrático, es decir, que sumo C1 más C2 y lo multiplico por T cuadrado. Lo que debo verificar ahora es si esta suma resultante, si esta suma pertenece a este subespacio. Esto es lo que tenemos que ver. Con esto solito no me alcanza. ¿Por qué? Porque yo tengo una condición. ¿Cuál es la condición? Que la suma de los coeficientes sea igual a 0. ¿Sí? No se olviden de las condiciones, porque si no está incompleto. Si te hubiese dicho solamente sin la condición, ¿con esto alcanzaba? Con eso alcanza, porque son números reales. Sí, con eso alcanzaría. Bueno, Pero ahí estarías probando, más que un subconjunto, estarías probando al espacio de todos los polinomios de orden 2. claro, ¿Sí? pero no te puede poner y dar el ejercicio que el polinomio de grado 2 pertenece a
al espacio de los polinomios. Bueno, pero ya como obvio. Es que está bien. Todo espacio vectorial tiene al menos dos subespacios, el nulo y sigo mismo. ¿Sí? Claro. Entonces los polinomios de orden 2 es un subespacio y es un espacio. Perdón. Bien, entonces, volviendo. Ahora, acá sí tenemos condición, entonces tenemos que probarla. ¿Sí? Si no tenés condición y es general, entonces estás probando un espacio. ¿Sí? Vemos la condición. Fíjense, voy a borrar, ya borro, no se preocupen. Ahí está. Bien. Probamos la condición, es decir, que la suma de los coeficientes sea igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es como juntar un poquito. Fíjense, junto A1 más B1 más C1, yo ya sabía que esto era igual a 0. Voy a bajar un toquecín. Fíjense, yo ya sabía que como el polinomio P de T pertenece al espacio, esta condición se cumple. Entonces, si yo agrupaba, ¿sí? Yo ya sé que eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque el polinomio P pertenece al subespacio. Ahora, como agrupo A2 más B2 más C2, ¿sí? También es igual a 0. ¿Por qué? Porque el polinomio Q pertenece al subespacio y entonces cumple la condición. Es decir, que tengo 0 más 0, eso me da 0 y por lo tanto la suma es cerrada. Facundo ya se agarró la cabeza, ya estamos... No, fuera no, de... sí. No, pero se va Bien, entendiendo. ¿se entiende por lo menos? Bueno. Sí, sí. Bien, la suma entonces es cerrada. Por lo tanto, tenemos que el nulo pertenece, la suma es cerrada, nos faltaría probar que el producto por un escalar sea cerrado, ¿sí? La forma es la misma, siempre es lo mismo, ¿está? Si ustedes tienen claro qué es lo que tienen que probar, ya está, con eso es suficiente. Perdón, la tecnología y yo no somos muy amigas. Bueno, entonces, probamos si el producto por un escalar es cerrado, ¿sí? Es decir, si K por el polinomio P pertenece. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos K por el polinomio, ¿sí? K es un número real, eso no se olviden, K es un número real. Entonces, ¿qué hago? Multiplico número con número, es decir, que voy a tener K por A1, o sea, por el término independiente, K por B1 por T, más K por C1 por T cuadrado. Esta T es como la variable como X, ¿sí? Si a ustedes les embrolla mucho el tema de la T, la cambian por X, por un P de X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos verificar? ¿Sí? Este es el resultado de la multiplicación, del polinomio por el escalar. Ahora tenemos que ver si eso pertenece. Para que pertenezca, tiene que cumplir con la condición. ¿Sí? La condición que es que la suma de todos los coeficientes sea igual a 0. ¿Cuál es el coeficiente? K por A1 más K por B1 más K por C1. Tengo que ver si es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, saco factor común K. ¿Qué me queda? A1 más B1 más C1. Y yo sé que eso es igual a 0 porque previamente definí que el polinomio T pertenecía al subespacio. Y K por 0 me da 0. Por lo tanto, este subespacio es un subespacio. Este conjunto S es un subespacio. ¿Sí? El nulo pertenece, la suma es cerrada, el producto por un escalar es cerrado. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Mucho lío? Mucha letra. No, no, no es lío, es letra. No, sí, no van a ver ni un número en esta ni en la que viene. ¿Qué Bueno, viene después de esto? transformaciones lineales. Y un consejo, entiendan bien esto, porque transformaciones lineales tienen muchos espacios. ¿Sí? Así que, digamos, métanle en práctica esto, dedíquenle un poquito de tiempo porque transformaciones necesitan muchos espacios. Bien, no llegué a hacer nada de lo que tenía pensado. Estas son ejercicios muy largos, muy largos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente.
Yo les voy a subir este material, todas las prácticas que les debo. Ahora ya se lo subo. Ustedes traten de hacer, yo creo que el 3 lo pueden hacer. Sí, el 3 lo pueden hacer. Hasta el 3 inclusive. ¿Sí? Practiquen, ¿sí? Yo les digo, yo les voy a subir esta resolución. Van a tener la resolución del ejercicio 3. ¿Sí? Y el martes que viene me consultan hasta el 3, ¿sí? Si no tienen duda, arrancamos con el 4. ¿Está? Que es un poco de combinación, porque si no, Marina, se me va a ir muy lejos. ¿Sí? Dale, profe, y una pregunta. Sí. Dale. Bueno, ¿no tendrán ustedes, por las dudas, como la resolución que nos van subiendo de todo, la de superficies, para ir viendo cuando lo vamos haciendo? Lo que tenemos es lo que le subimos. Ah, bueno, listo. Es lo único que tenemos. Dale. No hay problema. Pero cualquier cosa, si ustedes tienen algún ejercicio puntual que les da dudas, ¿sí? A ver, los ejercicios de superficie céntrense en los que seguramente Marina les dijo que es el análisis, ¿sí? Es decir, analizar la intersección con los ejes y las simetrías, ¿no? Bueno. En eso céntrense, ¿está? Y en detectar cuál es la superficie. Dale. ¿Sí? No se la compliquen tanto. Simplemente eso, el análisis, ¿sí? Y en detectar cuál es la superficie que se les está dando. Bueno, listo, gracias, ¿Sí? profe. No, de nada. Cualquier cosa, escriban en el Classroom, y si nos olvidamos de algo, escríbanos también. No nos esperen 3 semanas, por favor. ¿Sí? Escriban, porque a veces pasa que nos olvidamos. Tenemos muchas cosas y nos olvidamos. No es de maldad. Bueno, ya les subo todo esto, no se preocupen, ¿sí? Y yo los veo mañana. Dale, nos vemos. Dale. Chao. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao.